tan lindo que nos ha dado, Señor. La salud por todo lo que tú nos das, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que hoy ha decidido estudiar tu santa palabra, Señor. Abre nuestros entendimientos, Señor, para que todo lo que aprendamos nos lleve a elegir siempre lo mejor. Que el Espíritu Santo dirija nuestra hermana Zunilda, Señor, en este hermoso estudio. Gracias, Señor, y todo lo ponemos en tus santas manos, Señor, para que nos dirija en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, en este capítulo vamos a hacer una profundización del tema de toma de decisiones y esto basado en todas las lecciones que hemos venido estudiando de inteligencia espiritual. Y está muy relacionado con la lección que vimos la semana pasada, que nos la explicó la hermana Beatriz, referente al tema de las elecciones. Entonces, vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra respecto a tomar decisiones, porque sabemos que una sola decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, puede cambiar la historia, puede hacer cambios significativos no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de las personas que nos rodean. Así es de que es muy importante saber cómo tomamos decisiones y también vamos a aprender que el no decidir igual viene a ser una decisión porque no hacemos nada. Entonces vamos a aprender eso y de nuevo ver qué nos dice el Señor en su palabra. Entonces, si pensamos, ¿por qué no me está corriendo? Bueno, entonces no sé si piensan, si pensamos un poquito cuántas decisiones tomamos al día. Si nos pusiéramos a contar el número de decisiones, quizás pasarían más de 20, 30, 40, no sé. Y hay decisiones desde las más sencillas, desde pararme de la silla y caminar, estirar los brazos, lo que sea, hasta decisiones más trascendentales. Una de las sencillas, por ejemplo, es cómo nos vestimos hoy. Entonces, en la mañana tuvimos que elegir qué ropa me pongo y depende mucho del estado de ánimo o sencillamente no me cambio o qué uso, etcétera. Es una decisión sencilla. Hay otras decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra salud. ¿Qué como? ¿Decido comer un plato bien saludable o mejor decido comerme una hamburguesa, papitas, Coca-Cola, etcétera? Y ahí voy tomando decisiones. O, por ejemplo, cuando a veces tenemos una dolencia, alguna enfermedad, entonces, ¿qué hago? Voy y acá es donde puedo colocar el ejemplo, que más adelante lo vamos a ver en el video, entre elegir y tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, decimos, ok, vamos primero con el tema de elección. Digo, voy a sacar una cita médica y resulta que saqué la cita médica y el día que llegó la cita médica no fui porque no, otra cosa se presentó o algo y decidí no ir. Había elegido ir al médico, pero no hice. O una decisión cuando estamos enfermos y decimos, ok, mejor voy a la farmacia en vez de irme a hacer un chequeo médico. Entonces ahí estoy decidiendo cosas que pueden afectar mi salud. Y luego, por ejemplo, cuando decidimos cambiar de casa o decidimos movernos de país. Entonces me voy de esto y tengo que irme para otro lado. Entonces eso afecta a todo nuestro entorno. Por ejemplo, cuando también decidimos o para nosotros o para nuestros hijos en la universidad, en qué universidad voy a estudiar o en qué universidad va a estudiar mi hijo, qué carrera va a estudiar o qué carrera voy a estudiar, es otra de las decisiones que son importantes para nuestra vida. Y bueno, acá no la coloqué, pero otra decisión clave es, por ejemplo, cuando decide uno casarse y con quién me voy a casar. Eso es una cosa clave que puede cambiar el rumbo de la vida dependiendo de a quién elijo y si lo que elijo pues está alineado a la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver. Y luego, por ejemplo, decisiones que pueden afectar nuestros sentimientos, la forma como nos relacionamos también con otros, y es si nos han hecho una ofensa, tengo que decido perdonar o decido seguir afectándome cada vez que recuerdo, sufriendo ya y no perdono. Esa puede ser otra decisión trascendental. Y si están de acuerdo conmigo, una de las decisiones más claves en nuestra vida
es cuando recibimos aceptar el regalo de la salvación que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y me dicen, levantan la manito o alguien me dice, si eso cambia el rumbo de nuestra vida. A ver, alguien que me diga sí o no. Sí, Cuando claro, recibe uno al Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, me muevo a una dirección y me muevo a otro, y eso es una de las decisiones más trascendentales de nuestra vida. Entonces, si partimos con este gran regalo de nuestra salvación, lo que vamos a ver de aquí en adelante nos va a ser más fácil, porque si no, es muy difícil porque lo haremos en nuestras propias fuerzas. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que las decisiones empiezan en nuestro corazón. Y como dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, si lo quieren buscar en sus Biblias, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y así es, coloqué una figurita de cuando nosotros tenemos un corazón de piedra, cuando no ha sido transformado, cuando no hemos recibido nuestra salvación, y después el Señor nos dice que nos dará un corazón nuevo, que nos pondrá un espíritu nuevo y que quitará de nosotros ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Entonces, cuando ya tenemos el regalo de la salvación, entonces ya tenemos una ventaja. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Que ya tenemos el Espíritu Santo y las decisiones que vamos a tomar no van a ser todas, como muchas veces usamos un término muy común que dice, me dio una corazonada, ¿no? Entonces, no, mi corazón me dijo que hiciera esto, que explotara o que actuara de esta manera, etcétera, pero no cuando nosotros decidimos saber y aplicar la palabra de Dios, que si nos guiamos solamente de nuestro corazón y que como dice la palabra, no ese es corazón perverso, pues obviamente que no vamos a tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando nuestros corazones están de acuerdo a las escrituras, cuando están de acuerdo con Dios, pues a Dios se le complace los deseos que Él nos ha dado, porque ya viene la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Entonces, esa sabiduría que nos permite poder decidir entre lo bueno y lo malo, ¿correcto? Porque ya decimos, bueno, ¿qué tengo en la palabra, qué tengo, qué dice la palabra de Dios? Entonces puedo elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces tenemos que elegir entre lo bueno y lo excelente, que ya es otro nivel, o sea, ¿qué conviene más, esto o esto que es excelente? Entonces, esa es la sabiduría que tenemos que pedirle al Señor y que nos la da a través de la palabra. Y eso radica en una vida de obediencia hacia la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver también que en Salmos 37:4, no sé si alguna me lo quiere leer. A ver, ¿quién quiere? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exacto. Entonces, ¿qué dice este versículo? Nos dice que lo que sea que anhelemos, pues no es que todo lo que vamos a anhelar el Señor nos lo va a dar. Dice que cuando nuestros corazones están de acuerdo a las escrituras, cuando nuestros corazones están de acuerdo con lo que Dios nos dice, entonces Dios se complace en cumplir esos deseos, porque estamos deleitándonos en la palabra de Dios. ¿Correcto? Y el Suni está orientando el estudio Perdón, bíblico. si quieren poner en mute, por favor. Bueno, sigamos. Luego, entonces, en Proverbios 3, del 7 al 8, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios y nos apartamos de lo que la misma palabra de Dios nos dice, pues obviamente vamos a tener fruto de eso que nos estamos haciendo, y como dice su palabra, pues tenemos refrigerio para nosotros. Entonces, en esto es básicamente lo que resume acá, es que que nuestro corazón tiene que estar alineado con el Señor.
¿Y cómo alineamos nosotros nuestro corazón con los deseos del Señor? Estudiando la palabra de Dios y teniendo una relación íntima con Él, de todos los días, de estar consultándole, de estar pidiéndole, Señor, te entrego esta situación que no puedo resolver y guíame en tu palabra para que Él nos dé esa sabiduría y para que a través de la palabra podamos tener las mejores decisiones. Entonces, como les decía, la parte de oración es muy importante porque cuando no oramos, pues estamos fuera de, entonces nos perdemos la bendición de lo que la palabra de Dios dice y también de expresarle lo que nosotros queremos al Señor. A ver, ¿quién me quiere leer para que busquen Santiago 1 y el versículo 5? Yo puedo leer. Leo. A ver, dale. Dale, seguí. ¿Quién? Que no puedo Ay, ¿qué ser. dijo? Gracias. Santiago 1:5. Permítame un momentito. Ujú. Y si alguno de Acá lo vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, si no sabemos qué hacer, ¿a quién le pedimos sabiduría? Al Señor. Y Él la da abundantemente. Así como hizo un día Salomón que le pidió al Señor, ¿qué quiere que me regale? Y Él le dijo que pueda tener sabiduría y se la dio. Entonces, si nosotros se la pedimos, nos la va a dar porque estamos leyendo su palabra. Entonces, ¿eso qué nos puede hacer? Nos puede ayudar a elegir el mejor camino. Y luego en el versículo, en Proverbios 3 del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, si en cada cosa que nosotros estamos haciendo, estamos consultando, y tenemos la palabra de Dios, porque puede ser en un momento dado, como les comentaba o al inicio, que durante el día tengamos que tomar una decisión, algo que no nos deje tiempo, postergación o algo que necesitemos decidir en el mismo día. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y eso nos va a hacer más fácil elegir y tomar una decisión. Entonces, y en un momento dado, que lo vamos a ver más adelante, si nos equivocamos, pues el Señor nos ayuda también a enderezar ese camino que si tomamos una decisión incorrecta, pues Él nos dirá y nos enderezará hacia el camino correcto. Por supuesto que la idea es que nosotros con la sabiduría de Dios, pues tratemos de elegir lo que es mejor y lo que siempre esté direccionado, alineado a la palabra de Dios. Y en Proverbios 2:6, si alguien me quiere leer. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es. Entonces, otro versículo más que afirma que de él viene el conocimiento y viene la inteligencia. Entonces, cuando estemos en situaciones difíciles, cuando no sepamos cuál es el camino, dice en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Entonces, también tenemos que confiar en lo que él nos dice, aun cuando lo que él nos diga en su palabra nos parezca que no es popular, que no es aceptable por otros, que quizás me va a costar salir de un status quo o que me va a hacer esforzar en otras cosas, pero si tenemos que confiar en él, él hará y nos ayudará a seguir en los siguientes pasos que tengamos que hacer. Entonces, eso es una confianza que debemos de tener en él. Ahora, adicional a esto, también otra cosa es importante y que lo dice Dios en su palabra es pedir consejo. Y no sé si a alguna les ha pasado que aun cuando tengamos las escrituras, hayamos orado, siempre necesitamos de alguien que nos guíe y que nos diga en un momento dado, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Ya tengo acá la palabra de Dios y ya he orado, pero aún así necesito pedirle a alguien un consejo. Esto es muy importante porque a veces somos orgullosos, ¿no? Entonces uno dice, no, mejor no, yo decido solo, yo hago las cosas solo, pero creo que es importante por eso buscar a alguien
que nos ayude y que nos guíe a tomar una decisión. Y lo dice en su palabra el Señor. Entonces, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, no lo coloqué acá, pero básicamente es eso, o sea, búsquese a alguien que haya. Ahora, la multitud no quiere decir lo que les coloqué acá en el grafiquito, ¿no? Entonces vamos a pedirle a cualquier persona o a muchas personas consejo sin saber cómo es esa persona. ¿Qué debiéramos de tener en cuenta para pedir un consejo y a quién debiera pedírselo? Es a una persona que tenga su corazón en el lugar correcto. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que ame a Dios. ¿Por qué? Porque si esa persona que ama a Dios nos va a dar un consejo, pues obviamente que el consejo, aunque a nosotros nos parezca difícil, aunque digamos, uy, eso está complicado, lo que me está ayudando a decir, esa persona tiene su corazón alineado con la palabra de Dios, que tenga una sana relación con el Señor y que también pues que quiera lo mejor para nuestra vida. Entonces también se necesita confianza porque no siempre, digamos, todas las personas tienen la misma confianza. Entonces el tema de cercanía es importante, pero eso lo elegimos. Pero clave que sea alguien que ame al Señor, porque si no, pues vamos a ver un ejemplo de lo que pasa cuando le pedimos consejo o cuando obedecemos un consejo de personas que no tienen la palabra de Dios en sus vidas. Y luego vamos a ver, veamos acá en Proverbios 11 al 14, que dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y es lo que acabamos de ver. Y vamos a ver ahora rápidamente la historia del rey Roboam, que lo encontramos, si no sé si Elvi me lo puedes ayudar a buscar, en Primera de Reyes 12, del 1 al 19. Lo vamos a leer rápidamente para que todos estemos enterados de lo que pasó. ¿Qué hizo el rey Roboam? Porque pidió consejo. Y vamos a ver a quién le obedeció y qué pasó cuando con el consejo al cual obedeció, para que nos dé una ilustración de esto. Entonces, Elvi, si me ayudas. Es que dejé la Biblia, venía O de la quién, calle. o quizás, o Beatriz, por favor, o quién. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Primero, Perdón, yo le iba a decir. bueno, no, si querés Dejé leer. la Biblia, Almita. Primera de Primera de Samuel. Reyes, ajá. Primera de Reyes, 12 del 1 al 19. Sí. Y ya estaba. Ok, Primera de Reyes 12. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminuyéndonos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al 3er día.
Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Hasta dónde? Sigo. Hasta 19. 19. Ajá. Cuando todo el pueblo vino, vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, proveed ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir de Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, amén. Esta es una historia que, si la vemos en detalle, nos da una clara muestra de lo que hizo el rey Roboam. Consultó dos partes, consultó, acá como la grafiquita que está acá, consultó a los jóvenes que se habían criado con él, que eran 40 años, algo así dice la escritura, y consultó a los ancianos, que los ancianos no necesariamente es que sean personas viejas, sino que son personas que tienen la palabra de Dios y tienen la sabiduría. Recibió el consejo de los dos. ¿Y qué decidió hacer finalmente? Decidió no obedecer el consejo de los ancianos, porque lo que ellos les decían es: usted tiene que servir para que el resto le sirva. Y él decidió fue aumentar el yugo más de lo que el papá le había dado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Primero se equivocó porque mandó al cobrador de los tributos y lo apedrearon. Y luego pues el pueblo se le fue. Entonces, por seguir el consejo inadecuado, tuvo graves consecuencias. Y esto es una lección clave. Cuando yo estaba leyendo esto, se queda uno, la verdad, aterrado, porque uno dice: ¿puede uno cometer eso en su vida diaria? Uno puede ir donde alguien que conozca la palabra de Dios y después dice: no, mejor voy a ir allá a consultarle a un compañero, voy a ir a decirle, a ver, porque es que como que no me agrada mucho lo que la persona que conoce la palabra de Dios o que se me dijo. Eso implica un esfuerzo, eso implica que quizás baje mi orgullo, implica que cambie algo de lo que tenga que hacer en mi vida, etcétera. Entonces mejor me voy a ir por otro lado a consultar a ver. Y como puede ser que el otro consejo no viene acompañado de la palabra de Dios, entonces es mucho más fácil. O sea, seguir lo normal es mucho más fácil. Entonces puede tomar uno decisiones inadecuadas. Así es de que, si están de acuerdo conmigo, esta es una historia que nos deja mucha enseñanza y que nos hace pensar en que tenemos que ser responsables de a quién escuchar y que somos responsables de nuestras decisiones y las consecuencias de esto. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto antes de continuar. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Listo. Entonces, siguiendo lo que estábamos hablando, primero entonces orar, pedir dirección a Dios, pedir consejo, y luego también otra cosa importante es buscar consejo en la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, es: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, el Señor nos instruye, y muchas veces es fácil cuando uno tiene que tomar una decisión y cuando en la palabra de Dios está y uno dice: si me voy por este lado, es pecado, y si me voy por este lado, obedezco a Dios. En ese caso, es un poco más fácil. Hay otras situaciones en las cuales específicamente no encuentra uno, pero ahí es donde tenemos que entrar, pedir en oración a Dios y conjugar esas otras cosas que estamos viendo, que es pedir consejo sabio.
y pedirle al Señor sabiduría y seguir orando para que lo que nosotros vayamos a decidir pues esté conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Y acá vemos en Salmos 32:8 que dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, siempre cuando vayamos a tomar una decisión, no quiere decir que eso nos ponga en un estatus de quedarnos quietos y decir, entonces, si tengo que tomar una decisión y la tengo que tomar en esta semana, entonces me voy a esperar 3 meses hasta que yo lea, vuelva y busque o eso. No, no debe ser así tampoco porque nos estancamos. Pero sí tenemos que estar alineados a la palabra de Dios. Y por eso es importante que en el día a día, cuando todos los días, porque hay días que no tenemos que tomar decisiones trascendentales, pero hay otras situaciones en las cuales sí tenemos que tomar decisiones trascendentales. Y les voy a contar algo, en algún momento cuando nosotros decimos que mi hijo quería salir a estudiar a otro lado, le tuve que pedir muchísimo a Dios como 1 año antes para que nos direccionara y para poner en sus manos si era su mejor voluntad. Entonces, hay cosas que uno, cuando tiene un plan, tiene que hacerlo con antelación, irle preguntando al Señor, ¿puedo? O, por ejemplo, cuando una persona va a decidir casarse, ¿es la persona correcta? ¿Voy a hacer lo que dice la palabra de Dios? Esa persona cumple con lo que dice la palabra de Dios, etcétera. Entonces, son decisiones trascendentales que van a cambiar, como lo hablábamos al principio, el rumbo de nuestras vidas. Entonces, muy importante que nosotros podamos buscar el consejo en la palabra de Dios. Y acá en Hebreos 4:12, ciertamente dice la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a veces nos puede parecer que no, quizás no estemos de acuerdo, que es muy difícil, pero les aseguro, y creo que todos estamos de acuerdo, que si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, Él no nos abandona. Aun cuando veamos que el camino que viene hacia adelante no sabemos cómo lo vamos a recorrer, pero si estamos alineados con lo que el Señor dice en su palabra, pues vamos a decidir y a irnos por el camino correcto. Entonces, si leemos en Proverbios 3, 5, 6, ¿quién me quiere ayudar a leer? Acá lo tengo, Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Ten confianza en Dios, aun cuando nos equivocamos, pues Dios está trabajando en nosotros. Y sabemos que en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, habrá momentos dados, y por supuesto que no somos perfectos porque estamos en un camino, como dice la palabra de Dios, que nos está perfeccionando hasta el momento de la llegada del Señor Jesucristo. Entonces sabemos que no siempre vamos a tomar las mejores decisiones, pero tenemos que confiar en el Señor y cuando nos equivoquemos, pues Dios está trabajando en nosotros. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algún comentario antes de irnos a ver un video acá. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver este video. A ver. Nos dicen si escuchan bien. ¿Escuchan Correcto. bien y ven que se mueve la imagen? Sí. Perfecto. Listo. Así es. En el capítulo anterior aprendimos que toda elección se origina en torno a nuestros pensamientos, que una de las claves para desarrollar la inteligencia espiritual es ser conscientes de que podemos elegir qué pensar. Esto influye directamente en nuestras emociones, estados de ánimo y acciones, ya que los pensamientos que ocupan nuestra mente son los que van a determinar la calidad de nuestras elecciones y también de nuestras decisiones.
Se calcula que por día tomamos un promedio de 300 decisiones, entre las más superficiales y las más complejas, y cada una de ellas nos afecta en lo personal e influyen en quienes nos rodean. Algunas decisiones cambian el rumbo de nuestra historia para siempre, como la decisión de recibir a Cristo y ser sus discípulos, una decisión transformadora y determinante que implica un cambio de reino, de dueño y de destino eterno, y a partir de la cual se van a desprender cada día nuevas elecciones y decisiones que incluirán cambios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. También existen otras que son trascendentes y delinean nuestro futuro, como decidir con quién compartiremos nuestra vida y formaremos una familia, o decidirnos a obedecer el llamado de Dios, estudiar una carrera, ejercer determinada profesión. A veces tomar decisiones nos confrontará con asuntos pendientes, otras en las que nuestra fe será probada y, como Pedro, antes de caminar sobre el agua, requerirán romper límites y animarnos a vencer miedos. Proverbios 2:11 dice: las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Tomar decisiones sabias genera a nuestro alrededor un cerco de protección espiritual que nos previene y resguarda en tiempos complejos, que nos libra de quedar en desventaja frente a los ataques del enemigo o la tentación, y suma a todo nivel para que las consecuencias de esas decisiones sean en bendición. Cuando nuestras acciones son precedidas por decisiones inteligentes, como leímos, el entendimiento nos mantiene a salvo. Pero también existe la contrapartida, esos momentos en que la duda y el temor a decidir ponen freno a lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. O aquellos en los que, aunque tomamos decisiones en obediencia a Dios, quedamos expuestos, porque éstas confrontan el statu quo o van en contra de la corriente. Un ejemplo se encuentra en el Antiguo Testamento, en un contexto en el que el pueblo de Dios se encontraba inmerso en un clima de indecisión, tal que vivían perdidos, confundidos, desenfocados, y en lugar de seguir y servir al Señor, vivían siguiendo a Baal, hundidos en la desgracia, en la amargura, en la opresión. En ese marco, Elías los convocó a presentarse en el Monte Carmelo para tomar una decisión determinante. De esas decisiones de las que uno no sale igual. En 1 Reyes 18:21 leemos: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Los desafió a dejar atrás la indecisión que los mantenía estancados y fuera de carrera respecto al diseño de Dios. Otra versión dice que Elías preguntó: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Claudicar es desistir de una convicción, ceder ante la presión, vacilar y rendirse frente a las dudas y circunstancias. Hay veces que experimentamos lo mismo ante las disyuntivas de decisiones trascendentes. Ellos carecían de convicciones firmes, vivían en un estado de pasividad espiritual y emocional tal que no dijeron una sola palabra cuando fueron confrontados. Esta historia nos ayuda a mirar por encima de lo superficial y observar cómo muchas veces basamos nuestras decisiones en circunstancias que nos mantienen fuera de foco y dejan de lado la realidad de un Dios que nos eligió, un Dios que nos ama, cuya voluntad es llenarnos de sabiduría e inteligencia espiritual para que nuestras decisiones nos lleven a vivir acorde a nuestra identidad, en bendición y en plenitud. Santiago 1, del 6 al 8, dice que quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Todos dudamos por momentos y es preciso invertir tiempo para poder decidir bien, especialmente en esos asuntos que son difíciles, que requieren mayor reflexión, oración, consejos. Pero algo muy distinto es vivir dudando. Por eso esta palabra nos confronta, como lo hizo con Elías frente al pueblo, no para que nos desalentemos, sino para que podamos despertar a un nuevo nivel de entendimiento, de comprensión y de inteligencia espiritual, identificando primero dónde estamos parados hoy.
En ocasiones la duda viene como consecuencia de dejar asuntos pendientes, de no cerrar ciclos o etapas en distintos contextos, de postergar y dejar pasar cosas en nuestra vida que tendrían que estar resueltas, como sucedía en el caso del pueblo de Israel. Volviendo a la historia, ellos no respondieron al desafío de Elías, pero tampoco argumentaron con él. Ese silencio, esa indecisión, esas dudas eran en definitiva un no compromiso, un no hacerse cargo. Este es otro de los motivos por los cuales hay personas que no avanzan en su fe, en sus proyectos o en sus relaciones. Claro, cada decisión implica un riesgo y tiene consecuencias. Y eximirnos de la responsabilidad de decidir porque hay dudas o temores nos genera un estado de inercia espiritual y apatía generalizada. Los israelitas, en lugar de jugarse tomando una decisión transformadora y revolucionaria que mostrara arrepentimiento y fe antes de que cayera fuego del cielo en ese momento, prefirieron tildar el casillero en la opción no sabe, no contesta. Aunque hay veces que como ellos nos vemos tentados a no decidir, siempre estaremos decidiendo, porque no decidir es decidir, y esa postergación nos lleva a una vida de estancamiento. Muchos pueden ser los motivos que nos mantienen en silencio frente a la toma de decisiones, la inseguridad, la comodidad, poca fe, falta de confianza, perfeccionismo, temor al fracaso, entre otros. La pregunta es, ¿cuáles son los tuyos? No decidir nos lleva al desánimo. No decidir nos hace perder de vista nuestra misión y nuestro enfoque. Nos mantiene en la zona de confort y desalienta nuestros sueños y proyectos, detiene nuestro avance, nos impide vivir apasionados por Dios, desatando ese potencial que puso en nosotros, nos lleva a la frustración y apaga nuestra fe. Y una de las peores cosas, cuando no nos hacemos cargo de decidir, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo por nosotros. Esta no es la voluntad de Dios para sus hijos. Somos desafiados a vivir decidiendo cada día con inteligencia, fundamentados en la palabra de Dios, siguiendo a Cristo, sabiendo que hay propósito y sentido en nuestra vida, entendiendo que aunque haya veces que nos equivocamos, al tomar decisiones, si en nuestro corazón estamos buscando agradar y obedecer a Dios, como dice Proverbios 16:9, el Señor enderezará nuestros pasos. Las decisiones inteligentes espiritualmente no van a depender de las circunstancias ni de los recursos, sino de nuestra determinación y fe para creerle a Dios. Entonces no podemos quedarnos aprisionados en la cárcel del stand-by, en ese lugar mental, espiritual y emocional que nos mantiene viviendo en pausa, que nos invita a dilatar, a esperar indefinidamente o excusarnos mientras el reloj sigue avanzando y la vida transcurre. La inteligencia espiritual es una herramienta del cielo que se desarrolla en una medida mayor cuando nos animamos a correr riesgos, cuando decidimos dejar de caminar oprimidos por la duda, condicionados por la falta de resolución, llevados de acá para allá por olas de indecisión o permitiendo que el doble ánimo nos mantenga varados en la inconstancia. Dios nos creó con capacidad de decisión, no nos hizo robot, nos equipó con su Espíritu Santo y junto con Él nos provee recursos poderosos para tomar decisiones inteligentes dentro de su voluntad. En lo cotidiano también decidimos crecer en sabiduría e inteligencia espiritual cuando, a pesar de los errores que cometemos y aun cuando tomemos algunas decisiones equivocadas, logramos capitalizarlas en experiencias y en aprendizajes que nos acercan a Dios y a su voluntad. Cristo vino a hacernos libres, incluso de las malas decisiones del pasado, que muchas veces nos cargan de culpa o de vergüenza y limitan nuestro presente, pero la gracia de Dios supera todo. En Él tenemos oportunidad de volver a empezar. Para concluir este capítulo te desafío a realizar un ejercicio sencillo, pero muy práctico para activarte en la toma de decisiones inteligentes. Primero, dibuja un cuadro con 4 columnas. Después, en la primera, anotá las distintas áreas de tu vida o ámbitos de acción. Por ejemplo, tu relación con Dios, la familia, el trabajo, el ministerio, relaciones interpersonales, profesión. En la segunda columna, escribí al lado de cada una de esas áreas los aspectos en los que detectás que hay decisiones postergadas. Y luego, tómate un tiempo para orar por cada uno de ellos en especial. En la tercera columna, escribí una acción concreta que te vas a comprometer a realizar en cada caso. Y en la cuarta columna escribí cómo lo harás y cuál será el plazo.
Determinate conscientemente a desarrollar inteligencia espiritual para decidir con sabiduría en todo lo que viene por delante. Muy bien. ¿Escucharon todas bien? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos y esta es una sesión ya un poquito más de participación. ¿Han escuchado el término procrastinar? ¿Qué es? ¿Alguna? Bueno, ahí lo tenemos y es parte, exactamente, postergar, y es parte de lo que veíamos en el video. Entonces, ¿qué es procrastinar? Es diferir, aplazar, posponer, dejar una tarea que debemos de resolver hoy para el día siguiente, reemplazándola por tareas más agradables, pero menos relevantes. ¿Y qué pasa? Ocurre muchas veces hasta por nuestra salud, ¿no? Voy a ir al médico, no, mejor la siguiente semana. O me voy a tomar un examen, no, aunque sé que es para bien de mi salud, no. Y entonces voy reemplazando. ¿Y qué ocurre con ese ejemplo que le estoy dando? Que si hay una enfermedad, algo que se necesita ser diagnosticado con tiempo, pues sencillamente se va a agravar más. Eso sería un ejemplo. Y así ocurre en un sinnúmero de áreas, como lo veíamos en el video. Así es de que las consecuencias que tiene el procrastinar es que nos impide alcanzar las metas. Por eso es importante que, aunque tengamos que pasar por esos pasos que vimos, tengamos que orar, pedir consejos si es necesario, volver a las escrituras, tenemos que tomar decisiones a tiempo y conforme a la voluntad de Dios, más que a las circunstancias, ¿no? Más que a lo popular. Entonces, veíamos ahí, vamos a leer Proverbios 2:11. A ver quién me quiere ayudar a leer Proverbios 2:11. Yo, Zunilda, si gusta. Gracias. La instrucción te guardará, te preservará la inteligencia. Amén, así es. Entonces, las decisiones sabias nos resguardan en tiempos difíciles. A ver, alguien que me diga qué significado tiene para ti esa afirmación, ¿cómo podemos implementar ese consejo? A ver, perdón. Las decisiones sabias nos guardan en tiempos difíciles. A ver, ¿qué significa lo que acabamos de leer? Que si nosotros no tomamos, por ejemplo, ese ejemplo que usted puso acerca de la enfermedad, si yo no hubiera tomado la decisión correcta, de ahí el cáncer se me hubiera desarrollado más. En cambio, por orar y no postergar esa decisión, el Señor me da otra oportunidad. Muy bien, eso es un ejemplo bien práctico. Así Amén, es. amén. Amén. Y ahí es que estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Exacto. Entonces es un ejemplo bien, bien importante. Gracias. Y por otro lado, aunque tomamos decisiones y obediencias a Dios, muchas veces quedamos expuestos a dificultades porque estas nos confrontan al estrato Q, que era lo que también se nos mencionaba en el video. Entonces, si alguna quiere pensar o pensemos un poco en alguna ocasión en la que decidimos ir en contra de la corriente, y si quieren compartir su experiencia, una decisión que a veces hayan tomado alguien que quiera compartir y que estaba alineado con la palabra de Dios, pero que no era popular. El solo hecho de la decisión de aceptar a Cristo, cuando yo lo hice, iba en contra de la voluntad de mi marido de ese momento. Y yo tuve que tomar la decisión porque ya yo tenía una hija y yo quería que mi hija conociera al Señor por medios más lindos de los que, digamos, yo tuve que pasar por caminos de piedra, de dificultades, de malas decisiones, hasta la mala decisión de haberme casado con la persona que no era en ese momento para mí, por no esperar del Señor la que tenía para mí. Entonces, eso fue ir en contra de todo, ¿verdad? Y tener que esconderme en los baños para poder hacer una oración con mi hija. Qué lindo testimonio. Qué hermoso.
Y imagínense esa decisión tan clave que cambia el rumbo de la vida de uno. Entonces, aun cuando la familia, porque muchas veces pasa, aun cuando la familia se venga encima, cuando los amigos, cuando ya no nos dejen de invitar a ciertas cosas, Eso fue otra cosa, decidimos. ajá, que ya no eran los mismos amigos, ya no Exacto. te van a invitar a esas reuniones que hacían, porque ya vos era la pandereta y ya no podían, ¿verdad? Entonces ya uno cambia ese círculo de amistades, pero gracias al Señor nos da unas mejores. Amén, así es. Entonces, qué lindo eso porque, y así ocurre en situaciones en las cuales quizás estamos en una reunión, en un ambiente de trabajo, y hay una situación en la cual si nosotros decimos lo que voy a hacer no está alineado y no va a dar testimonio al resto, pues aunque me digan que soy aburrida, yo tengo que hacer lo que el Señor me dice, ¿correcto? Entonces, le pueden decir a uno aburrido, no popular, o no sé, o amargado, o radical, pero sin duda alguna, el objetivo nuestro es agradar al Señor. Entonces, qué bueno. Gracias, hermana, por compartir la experiencia. Bueno, y luego en Primera de Reyes, que nos mencionaban también en el video de Primera de Reyes de 18-21, Elías los confrontó con una pregunta y les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Contestaron algo? Ella decía, como dicen en las encuestas, no sabe, no responde. Entonces, la indiferencia, el no hacer nada, es sencillamente tomar una decisión. O sea, no decir, me mantengo apático y no me voy por un camino ni por el otro. Entonces, ¿qué consecuencias enfrentamos cuando nos eximimos de la responsabilidad de decidir? Alguien que quiera comprender, compartir, cuando sencillamente decimos, bueno, no tomamos decisión. A ver si alguna tiene un ejemplo. ¿Alguna? Bueno, Suni, cuando postergamos, pueda que alguien vaya a elegir por uno, ¿verdad? Que es una de las cosas que, Ujú. de las cosas más crueles que podrían pasar, ¿verdad? Así es. De igual manera, cuando dice uno que uno no toma una decisión, igual la está tomando, ¿verdad? Y Ujú. le estamos dando a conocer nuestra posición ante ciertas situaciones de la vida, ya sea que estamos a favor o en contra. El hecho de no aportar nada, ya damos por sentado nuestra decisión. Exacto. Así es. Otro Y tema, muchas doña veces, Suri, también es ajá, el dale. tema de que la Biblia misma lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. A veces sabemos que Exactamente. tenemos que hacer las cosas, pero realmente, justo como decía la del video, no quiero porque sé lo que significa. Sé que tengo que Ujú. dejar ciertas cosas. Sé que tengo que levantarme más temprano para hacer mi devocional. Sé que tengo que Así es. dejar de hacer ciertas cosas. Entonces, realmente, ese es un tema. A veces la gente cree que no tomar una decisión es simplemente el no aplica, pero el no tomar una Ujú. decisión sabiendo que hay que tomarla, ya está uno pecando. Así es. Y Ujú. pasa muchas veces cuando, por ejemplo, como papás, y ahora me pongo en el lugar de mamá, cuando nosotros decimos, bueno, voy a dejar que mis hijos hagan, o sea, me quedo, no les digo nada, me quedo en un status quo, eso puede traer consecuencias. Entonces, mientras nosotros podamos, pues hay que estorbar. Hay que estorbar y hay que guiar por la dirección correcta. Entonces, el no hacer nada, el decir mejor no porque entro en conflicto, entro en algo, entonces sencillamente también puede traer una consecuencia incorrecta. Entonces, Y no eso que decidir, no hacer también, nada es grave. eso que dices también es muy bíblico, ¿verdad? Le pasó a Eli en los tiempos de Samuel, que no estorbaba a sus Ujú. hijos. Y entonces a Así es. veces creemos que nosotros los cristianos, o sea, tenemos que tener mucha sabiduría. Y como decían también en el video, realmente si nosotros tenemos la mente clara y los pensamientos claros, las decisiones van a ser sabias, pero eso no todo el tiempo pasa. Y no todo el tiempo, como decíamos a las otras veces, andamos en el espíritu. La manera de tomar decisiones claras y sabias es andar en el espíritu, pero no siempre andamos así. Y vemos que Elí era todo un sacerdote. Entonces también nos damos cuenta de que pues estamos muy propensas Ujú. a todas estas inclusive malas decisiones, ¿verdad? Yo tenía
una experiencia que me pasó hace muchísimos años. Ya yo tengo, bueno, 22 años de convertida, pero como al año que me convertí, Suni, yo tenía una amiga, bueno, una vecina, y ella hizo una fiesta y mi esposo y yo fuimos a la fiesta, pero yo sentía en mi corazón que no debía ir porque ya uno sabe que ya hay cosas en las cuales uno no comparte. Y en esa fiesta fue bastante terrible porque había una persona que estaba pasada de tragos y entonces cuando él iba a contar un chiste, la dueña de la casa le dijo, no, mira, no contes ese chiste porque mis vecinos son cristianos, y aquello reventó y el hombre nos insultó y nos dijo cristianos de todo, ¿verdad? Y mi esposo nos dijo, vámonos para la casa. Yo me fui para la casa y yo les cuento que yo llegué a mi casa y me sentí tan mal que me arrodillé y yo le pedía perdón al Señor porque yo decía, Señor, nosotros no debimos de estar ahí. No eran ellos, éramos nosotros los que no debíamos de estar ahí porque exponemos nuestro cristianismo, exponemos nuestra nueva naturaleza a personas que no están, ¿verdad?, buscando eso. Entonces, qué importante es haber tomado la decisión de no haber ido, y sin embargo uno lo hace porque todavía uno recién convertido no sabe a todo lo que se expone, pero son consecuencias que nos ayudan a tener esas experiencias y nos ayudan a seguir tomando mejores decisiones. Así es, y vamos madurando cada día entonces. Yo creo que en conclusión, para nosotros poder tomar decisiones también tenemos que ser valientes. Si no somos valientes, pues eso también nos afecta. Entonces, Exactamente. tenemos que creerle al Señor y ser valientes. Sí, correcto. Vamos a ver otra pregunta. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba como en modo de pausa, de stand-by? ¿Y cuáles son, si tienen para compartir, cuáles son los motivos de tu falta de acción o iniciativa? Si a alguna le ha pasado, que así rápidamente nos comparta. Como que se quedaron ahí, no decidieron. ¿Algún proyecto, algo que tenían? Participar, por ejemplo, en un ministerio. Bueno, pueden haber, lo dejamos como tarea, pero pueden haber muchas situaciones en las cuales nos quedamos en pausa y sencillamente es porque no tenemos iniciativa, porque no tomamos decisiones a tiempo, y eso también nos afecta porque, como lo veíamos en el video, nos estancamos. Así es de que este ejercicio que nos piden ahí lo coloqué acá de nuevo para aterrizarlo un poquito de manera visual y que lo veamos. Pero antes vamos a leer acá el Proverbios 16:9, que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, no nos quedemos en el modo de stand-by, sino que tenemos que tomar decisiones y saber que el Señor está ahí acompañándonos y nos guía en todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo que se pedía del ejercicio, y que de hecho creo que en la lección 1 también se pedía un ejercicio similar, es hacer una revisión de las áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, la relación con Dios, la familia, la profesión, el trabajo, el ministerio, las relaciones interpersonales. Entonces, voy a dar un ejemplo en la relación con Dios, y vamos a asumir que estamos empezando en el camino del Señor, o que no tenemos una disciplina. Entonces, cuando decimos, ok, todos los días, si por la noche estoy muy cansada, todos los días me voy a levantar, aunque esté trabajando o aunque tenga muchas cosas por hacer o mucho oficio, me voy a levantar y voy a estudiar la palabra de Dios de 5 o a las 5:30, de 5:30 a 6 de la mañana. Pero resulta que si yo no tomo esa decisión, ¿qué pasa? Que por la noche, les estoy colocando un ejemplo, ¿qué pasa? Que por la noche ya tengo sueño y sencillamente, ¿qué produce eso? Que me aleje de Dios. Entonces pasa un día, pasan 2 y después a los 8 días, uy, de verdad que no he tenido el tiempo devocional. Entonces son cosas sencillas, pero tenemos que ver qué cosas tenemos que hacer diferente, por ejemplo, para mejorar mi relación con Dios. Tema de la familia. Hablamos al principio, yo creo que les coloqué un grafiquito del perdón o de unas relaciones interpersonales, y que digo, dañé una relación o sigo con un rencor o no he podido solucionar un problema porque no
no he tomado la decisión en mi corazón y pidiéndole al Señor de que, por ejemplo, tengo que perdonar. Eso podría ser un ejemplo. En la profesión, en el trabajo y en el ministerio, quiero servir, pero no lo he manifestado, o si lo manifesté y no puedo hacerlo, no tomo una decisión más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, acá colocamos esas decisiones que hemos postergado. Y luego decir, como en el ejemplo que les colocaba en el número 1, ok, la acción concreta de la oración. Entonces, me levanto, coloco el reloj a las 5:25 y a esa hora me coloco en que no me molesten y ahí voy a estar dedicando tiempo a Dios. ¿Cuándo lo haré? Entonces, si fuera en ese ejemplo, mañana mismo. Desde mañana voy a colocar el reloj esta noche y lo voy a hacer todos los días. Y después es importante que cuando uno haya hecho este ejercicio, hacer como una revisión después de la acción. O sea, lo he logrado hacer eso que me propuse, y eso es un proceso de mejora. Como dice el Señor en su palabra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es algo que nos ayuda a continuar nuestra vida y a ser mejores. Y acá de nuevo el resumen de lo que vimos hoy. Entonces, tomando decisiones sabias, sabemos que lo primero que tenemos que hacer, y que todo comienza en nuestros corazones, es que tengamos una relación personal con el Señor. Luego, que podamos orar y pedir dirección al Señor, pedir consejo sabio, escudriñar las escrituras, buscar consejo en la palabra de Dios y de nuevo orar. Y recordar que Dios no nos abandona aun cuando nos equivoquemos. Entonces, que se nos quede esto acá. No es fácil, pero con ayuda del Señor lo podemos lograr. Y eso era básicamente lo que hoy teníamos para compartir. Muy bonito, No sé muchas si gracias. alguna quiere compartir algo adicional. Sí, yo creo que sería muy bueno el Proverbios 16:16 nos ayuda con esto, porque dice que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Con esto de verdad, la sabiduría que nos da el Señor para estos momentos de tomar decisiones. Entonces me Amén, parecía así es. muy apropiado siempre ese versículo de Proverbios, porque yo decía, nos da esa cuestión de saber que si lo estoy poniendo en manos de Dios, es para que Él entonces me guíe. Así es, totalmente. Por eso, sí, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Guía. Exactamente. Gracias. Así es. ¿Alguien Suni, más? Ajá. hay cosas bueno, en la Biblia que mucha gente desearía que fueran más, o sea, hay cosas que la gente les llama áreas grises, ¿verdad? En la Biblia, donde el Señor no dice claramente si sí o si no con respecto a algunas cosas, digamos, en la vida diaria. Pero sí hay otras en las que sí específicamente la Biblia habla de que no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, cosas así donde ya el Señor específicamente nos da dirección, digamos, para cuando uno tiene que tomar una decisión como con quién me voy a casar, ¿verdad? Entonces ya ahí el Señor específicamente le da a uno dirección. Pero la Biblia nos da, aunque hay cosas que no son tan específicas como esas, y a la hora de tomar decisiones, el Señor nos da principios en su palabra, ¿verdad? Los cuales nosotros podemos apoyarnos. Perdón. Uno de esos principios está en 1 Corintios 10:31, donde dice que entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces es importante a la hora de tomar decisiones pensar uno que cualquier decisión que uno vaya a tomar debe ser para la gloria de Dios, para honrar su nombre, ¿verdad? Entonces ahí ya eso, el Señor nos da a nosotros dirección en cualquier área que vayamos a tomar una decisión. Así es. La pregunta debiera ser, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Exacto. Con lo que vamos a hacer. Y esas áreas grises son o sea, nosotros las vemos grises, para Dios está completamente claro en su palabra que es lo que Él quiere para la vida de nosotros. Nosotros como humanos somos los que los vemos a veces, no habla de esto el Señor, así que
pero no, ahí está específicamente el Señor tiene principios para orientarnos a nosotros cómo aplicar esa inteligencia espiritual, ¿verdad? A través de sus principios básicos de la Biblia. Así es, hasta cosas sencillas cuando nos enojamos, porque el enojo es una decisión. Entonces dice el Señor en su palabra, el que da rienda suelta a su carácter, pues tiene consecuencias. Entonces, si solamente tengo eso y digo, sé que no debo enojarme, que no va a dar rienda suelta a mi carácter, pues ya ahí, ya, aunque sea algo corto, no es algo que tengamos que procesar, pero el mismo hecho de tener la palabra de Dios nos dice, bueno, nos calmamos y no damos rienda suelta, por ejemplo, a nuestro carácter. Y recordar que cualquier decisión que tomemos, a veces hasta caprichosamente, porque pensamos que es solo una decisión mía, siempre va a afectar, ¿verdad? Siempre tiene consecuencias y afecta a nuestra familia, a la gente que está a nuestro alrededor, directa o indirectamente, inclusive al cuerpo de Cristo, ¿verdad? En general. Como la decisión que vimos ahora en Roboam, ¿verdad? Eso trajo una separación en un reino, una decisión caprichosa. Fue trascendental, y saber que nosotros somos también cartas abiertas. Entonces, muchas veces no tenemos la oportunidad a otros de hablarles a otros con la palabra de Dios, porque o no se puede, o no hay la oportunidad, o estamos en un ambiente donde de trabajo, lo que sea, pero la carta abierta es como yo, qué testimonio doy, cómo me comporto. Entonces, eso es clave para qué decisión tomo, qué hago, y porque podemos ser ahí cartas abiertas para el resto. Y tomar una decisión incorrecta, pues puede llevar a alguien o a una persona que esté empezando en los caminos del Señor, incluso a que se pueda alejar. Bueno, ¿alguien más? Si no, oramos. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir algo. A veces nosotros como cristianos, y lo he visto, inclusive hace poco estaba pasando una situación, una familia, y yo veo, por ejemplo, de que son personas que sirven al Señor, están ahí de continuo, pero cuando estamos ante situaciones difíciles, porque el hecho de que tomemos decisiones buenas y de que caminemos con Dios no quiere decir de que estamos exentos a problemas, estamos exentos a situaciones, ¿verdad? Y en esos momentos es cuando la gente de verdad como que se le escapa o pierden la cordura y se olvidan de que a quien están sirviendo y le han venido sirviendo es a un Dios poderoso, un Dios al cual podemos clamar y Él nos responde, ¿verdad? Lo que le quiero decir es esto. A mí me encanta mucho lo que Job dice, te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Creo que en los momentos difíciles es cuando nosotros realmente conocemos, podemos decir que conocemos a Dios en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, escuché a esta persona que le digo, no es crítica, sino que lo veo muy, muy marcado, digamos, y se supone que nosotros como cristianos, pues claro, nos van a afectar las cosas, y aún en medio, por muy grande que sea el problema, sabemos de que Dios va delante de nosotros, sabemos de que Dios siempre tiene algo para nosotros. Nos podemos desmotivar, sí, porque hay cualquier problema a nosotros nos va a afectar porque tenemos la parte humana. Pero de ahí a sentir de que la vida se perdió porque perdió, por decirle algo, una casa, o porque perdió un examen. ¿Entiende lo que le digo? A veces nosotros, cuando las cosas están bien, hablamos de cristianos, ¿verdad? Cuando estamos bien, qué fácil que es decirle a otro, mira, confía en Dios, pero cuando nos toca a nosotros, el talón de Aquiles, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vamos a demostrar realmente de lo que estamos hechos, ¿verdad? Es lo que yo digo, que a mí me tocó pasar circunstancias difíciles, y yo decía conocer a Dios, sí, es cierto, yo iba a la iglesia y todo,
pero es en esos momentos cuando el Señor realmente aprendí en ese desierto de que tenemos un Dios vivo, de que tenemos un Dios que no nos va a abandonar. Eso no quiere decir de que me quitó atravesar esos momentos difíciles, pero de su ayuda. Y creo de que es importante, ¿verdad? Si bien es cierto, tomar buenas decisiones, sí, justamente ahí también aplica la parte donde lo primero que nosotros, cuando tenemos una situación así, pum, pensamos las soluciones nosotros, ver quién nos ayuda, pero no venimos, lo primero que tenemos que hacer es buscar ahí donde se nos escapa, que lo primero, la prioridad es Dios, ¿verdad? Así es. No sé si me di a entender. Por supuesto, así es. Añadiéndole ahí a lo que decía la buscarla. señora Dalia, realmente ahí es la diferencia de donde uno dice que cree en Dios y le cree a Dios. Porque cuántas veces hemos usado ese versículo Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. Y por ejemplo, como decía doña Liz ahora, yo le pude haber dicho a doña Liz, es que todo se ayuda para bien. Pero cuando uno pasa por una situación y uno lo tiene que aplicar, es ahí donde realmente, como dice doña Dalia, solo pasando por ese valle de sombra y de muerte, es donde uno se da cuenta de quién es Dios. Y justo como decía doña Zuni, esa comunión de día con día es donde uno le va creyendo a Dios y no es a bombazo después que se pega uno el encontronazo literalmente donde dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y si no tengo de dónde sacar palabra de Dios. Exacto. No, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos llevamos una tarea, el cuadro, repasar qué cosas tenemos ahí y incluso también repasar qué decisiones no hemos tomado bien y qué cosas podemos aprender de ahí. Siempre aprendemos de eso y sabemos que aun cuando hayamos tomado malas decisiones, pues el Señor nos ayuda y tenemos que enderezar el camino y continuar eso básicamente. Entonces, todo lo podemos, como dice la palabra de Dios, todo lo podemos con la ayuda del Señor. Así es de que, si les parece, cerramos en oración. Bueno, voy a orar. Señor Padre Santo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos diste hoy de abrir tu palabra, de reflexionar y de poder estudiar y poder comprender que solo contigo, Señor, podemos ver la luz en el camino, de saber que como dice tu palabra, que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, que eso es totalmente cierto, Señor, que sin ti no podemos tener guía y vamos en la oscuridad y vamos a tropezón. Yo te pido, Señor, por todas las personas que participaron en esta charla, que las guíes, Señor, que nos guíes a todos a tomar buenas decisiones, a tener también inteligencia espiritual de lo que hemos aprendido, Señor, porque todo se relaciona. Se relaciona también el saber con quiénes influencian en nuestras vidas, Señor, a quién le pedimos consejos, así es de que ayúdanos a unir todas las cosas que hemos aprendido y poder agradarte, Señor, que es lo más importante. Y de nuevo te damos gracias y te pedimos que los planes, el ejercicio que vamos a hacer, lo podamos llevar a cabo y que podamos dar testimonio y que otros te puedan conocer, Señor. Gracias te damos por este momento, por el ministerio y por todas las personas que se unen de nuevo y bendice sus vidas. Y en el nombre del Señor Jesucristo, bendito. Amén.